Es la hora 10:38. Bueno, como te contaba Rubén, según datos relevados por Reporte Inmobiliario, tomando como referencia 11 ciudades del interior del país, la suba interanual promedio para un departamento, se pone como un ejemplo en este informe, fue del 67%. Eh, o sea que los precios, según este reporte, subieron por encima de la inflación y en este último año acumuló un alza del 60%. Pero lo que nos llamó la atención y que es por eso que pusimos como nota central del programa de hoy es que de las ciudades relevadas, la segunda, digamos, ciudad más costosa en este tema es Neuquén Capital. Luego de Capital Federal sigue Neuquén Capital. Así que eh, llama la atención, no sorprende porque sabemos que Neuquén siempre fue una ciudad cara, no solamente en alquiler, sino en general, en precios de servicios, siempre se asemejó a Capital Federal y por eso lo tenemos ahora a José Rosados, que es director de Reporte Inmobiliario, quien trabajó este ranking nacional. José, buen día. Están esperando para recuperar la Ah, comunicación porque se se había cortó. cortado, pero eh, este tema tampoco es nuevo en Neuquén, ¿no? Los alquileres siempre han sido altos, como decías. Pero bueno, estar en este podio, digamos, de los más caros es, en este caso, más que un honor, es un oprobio, ¿no? Eh, También hay una demanda que generalmente supera la oferta en el tema los alquileres, ¿no? Por lo menos en algunas especificidades, según el lugar. Pero hay lugares donde hacen falta departamentos de un solo ambiente, por ejemplo, cuando, por ejemplo, aumenta la demanda del sector estudiantil, de la gente que viene a estudiar de otros lugares a Neuquén o Chipoleti. Y ahí lo que se busca es el monoambiente. Y hasta hace poco había muy pocos monoambientes en consideración en comparación a los departamentos con dos dormitorios o con tres, ¿no? Así que, bueno, ya estamos con el señor con el que vamos a hablar. Sí, José Rosado, director de Reporte Inmobiliario, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, estábamos leyendo atentamente el reporte, este informe que ustedes hicieron, donde relevaron 11 ciudades del país y donde Neuquén se encuentra segunda en ese ranking. ¿Puede un poco interiorizarnos del mismo? Sí, sí, este es un relevamiento que nosotros hacemos en forma trimestral, pero que no es nuevo, lo hacemos desde el año 2008. Y tampoco es nuevo, cada vez que hacemos este análisis, que Neuquén esté o primero o segunda o dentro de los primeros puestos, dentro de las localidades del interior, con los alquileres más altos. Acá hay que destacar que lo que nosotros relevamos siempre son unidades homogéneas, son departamentos estándar, usados, sin ningún tipo de amenity, sin cochera, sin absolutamente ningún lujo, que están ubicados en las zonas céntricas de cada una de las localidades que analizamos, ¿no? Y la realidad es que lo que se está dando en Neuquén es un fenómeno que, bueno, justamente se da particularmente en Neuquén por lo que tiene que ver con la actividad propia petrolera, de gas y la actividad económica, que concita un interés extra regional, se podría decir, ¿no? Y eso genera mayor presión sobre los alquileres que en otras localidades, las cuales están más destinadas a pura y exclusivamente la gente o la población de la propia localidad, ¿no? O sea, esto es lo que está sucediendo y dentro de un marco en general de aumento de valores de alquileres
a nivel nacional, ¿no? Producto de la inflación. Claro. Bueno, este contexto que usted describe también en cuanto a la singularidad y a la generalidad, por otro lado, tiene además otro componente que es la posibilidad de redefinir lo que se había definido con una ley de alquileres que no satisfizo aparentemente a nadie. Sí, justamente la ley de alquileres no provocó lo que en principio pretendían los legisladores y que desde el ámbito inmobiliario o desde el ámbito de la consultoría, del análisis, se sabía que no lo iba a provocar, que iba a provocar el efecto justamente contrario, lo que está pasando, que es un retraimiento de la oferta y que se debería dar todo lo contrario, ¿no? Porque lo que se necesita son incentivos a que haya mayor cantidad de departamentos ofrecidos o de viviendas ofrecidas en alquiler. Y lo que produjo fue lo contrario, hubo una retracción de esa oferta, menor cantidad de gente ya propietaria dispuesta, de una segunda propiedad, ¿no? Dispuesta a ofrecerla en alquiler y menos gente también dispuesta a invertir en una nueva propiedad para después volverla, volcarla al alquiler. Ante, digamos, lo que generó la ley y un contexto también que se lee en determinado momento, con mayor profundidad o no, de cierta desprotección de la seguridad jurídica de la propiedad, ¿no? Ujú. Es lo que hay que fortalecer como para que haya más oferta de alquiler. Es Eh, la única salida. ¿En qué aspecto estamos flojos de seguridad jurídica en cuanto a la propiedad inmobiliaria? Está complicado el tema de, en el caso de impagos, se complicó, por ejemplo, el tema de desalojo por impagos, el tema litigio se extendió porque concretamente con la nueva ley hay que dar parte a la FIP para que informe si el contrato de alquiler ha sido denunciado y todo eso lleva ya una gestión adicional en el litigio que antes no estaba. Entonces esto extiende los plazos todavía en el caso en los cuales haya algún tipo de incumplimiento. Ujú. Eh, Cuando lo que debería fortalecerse es lo contrario, ¿no? Que ante cualquier incumplimiento fuera muy rápida la recuperación de la propiedad para el propietario. ¿Y cómo está el alquiler informal? Es decir, el que se hace un poco sin tener en cuenta todas las consideraciones legales del Se, tema. se firman muchos comodatos, ¿no? Con alquileres encubiertos. La realidad es que hoy mucha gente prefiere eh, optar por esas salidas o alquilar básicamente a gente conocida o básicamente hacer un estricto, yo diría, es como una exégesis, un análisis exhaustivísimo de la persona a la cual se la va a, que pretende alquilar la Mm. propiedad, mucho más que antes, un análisis de ingresos, digamos, de garantías, porque la verdad que aumentó el riesgo para el propietario con esta nueva ley. ¿Y qué expectativas se guardan o se esperan de una nueva legislación al respecto? La verdad que no se puede abrigar demasiadas esperanzas con una nueva ley. Esto no se cambia por un decreto, una ley de manera automática. Se necesita fortalecer fortalecer la inversión en vivienda y eso involucra varios aspectos. No solamente, digamos, es como una bicicleta, tiene dos ruedas y uno pretende solamente trabajar sobre una de las ruedas y la otra la tiene desinflada, pinchada o demás,
obviamente va a andar a los tumbos. Esas dos ruedas, por un lado es el mercado de alquiler y por el otro lado es el crédito hipotecario, para que la gente pueda comprar la propiedad y así también, digamos, sacar presión del mercado de alquiler. Y Sí, esto no se resuelve en el corto plazo. en esto concreto, no se resuelve. el mercado inmobiliario está afectado por la situación estructural de la economía argentina, entonces. Básicamente se necesita macroeconomía estable o previsible, diría yo, y confianza. Y la verdad que este no es el mejor de los contextos que asegure ninguna de esas dos cosas, ¿no? En ese contexto que usted describe, ¿no? De incertidumbre en lo económico, ¿no? En una economía inflacionaria donde no sabemos qué va a pasar el mes que viene. A la hora de firmar un contrato de locación, ¿cuáles son, cómo se maneja el tema de la actualización del precio del alquiler? Hoy la actualización es una única actualización anual y el contrato es a 3 años. O sea, imagínense justamente, hablando de esta nueva ley y hablando de la inflación, es el único precio, porque incluso ni la energía se mantiene congelado durante 12 meses, es el único precio de la economía que permanece 12 meses en el mismo precio. Del mes 1 al mes 12, el propietario cobra lo mismo en pesos, con inflaciones proyectadas del orden superior al 70%. Imagínense que al cobrar en el mes 12, la plata obviamente vale muchísimo menos. Esto es cuestión de sentido común, no es acá no, nadie está hablando de especulación. Hay una pérdida de poder adquisitivo en los alquileres al permanecer congelados durante un año. Entonces esto también es lo que provoca desaliento a la hora de alquilar para el propietario, ¿no? Y también un salto rotundo para el inquilino cuando termina el año, que está pagando un alquiler relativamente bajo, devaluado, y que de repente de un mes para otro se actualiza y esto impacta también en su economía. Seguro, está actualizando lo que es la inflación. Acá no tiene ninguna responsabilidad el propietario, sino que acá justamente la responsabilidad está en quienes tienen que resolver el tema de la inflación. Y el A que nadie le va, y el gusta que, estar negociando Pero la pregunta, permanentemente el sí, precio, ¿no? pero En otras economías estables ni siquiera se habla, o sea, permanece, y ¿para qué? O sea, si alguien tiene un inquilino que cumple y se mantiene el valor de la moneda, el alquiler permanece. pero No hay ningún problema. en la cláusula de actualización habla del índice de inflación, el de los organismos oficiales, o tiene que figurar por ley un porcentaje No, no. puntual, porque Hay, porque ahí si figura un porcentaje puntual no podemos saber cuál va a ser la inflación. no, eso es incierto. Eso se hace por un índice que publica el Banco Central. Entonces usted tiene que alquilar, o sea, usted firma un contrato hoy 2 de julio, pongámosle 50.000 pesos, y va a pagar hasta el 1 de junio del año 2023 50.000 pesos. Una locura. Después, para el 1 de julio del 2023, va a tener que entrar en la página del Banco Central y ver cuál es ese índice que corre hasta ahora. Es un índice mixto que está compuesto por el índice de salarios y índice de inflación, el IPC. Entonces, va a tener que entrar y ver si da 60, aumentará 60% esos 50.000 pesos, o sea, serían 30.000 pesos más, y iría a pagar 80.000. Si da 70, y así, o sea, es incierto. No lo sabe nadie porque corre de acuerdo a lo que es inflación y salarios. Y es oficial y es el único que hoy se puede aplicar en un contrato de alquiler. Bien. esto supongo además que debe jugar en el tema de los alquileres caros, es decir, eh,
conociendo todo esto, la gente que va a alquilar, la que tiene la oferta, intenta poner un precio que descuente ya la erosión que le va a Exactamente. traer la inflación, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es una de las cuestiones no previstas, no, digamos, no vistas desde la legislatura, de que eso se iba a dar. Entonces, digamos, preventivamente, protegiéndose por cobertura, Mm, ¿no? La gente pretende ya cubrirse, como va a tener esta pérdida por inflación, en vez de arrancar con un alquiler que podría arrancar en 40, si mm, se fuera actualizando, no sé, cada 3 meses, si lo pudiera acordar con el inquilino, ¿sí? Si pudiera acordar mm, cómo lo van a poder actualizar cada 3, cada 6 meses, en vez de arrancarían 40, tal vez en vez de arrancar en 50, claro. pero como está obligado únicamente a esta única actualización anual, una gran mayoría obviamente arranca de un alquiler más alto. Claro. Bueno, José, encantado de esta charla esclarecedora acerca de lo que está pasando con el tema de los alquileres y dentro de ese contexto Neuquén como una de las ciudades más caras. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, José. Hasta luego. José Rosados, director de Reporte Inmobiliario, que hizo este informe sobre el nivel de precios de alquileres, en donde está primero la ciudad de Buenos Aires, segundo la ciudad de Neuquén, ¿m? Como alquileres más altos. Bueno, es un tema que afecta a muchísima gente y es una ley que ya no era la conveniente en el momento de su No, promulgación y apenas ahora con la inflación es la aprobaron insólita. en medio de en un contexto de críticas infernal y bueno, y después se ha confirmado que evidentemente es difícil legislar acerca de esto cuando vos tenés una macroeconomía tan incierta e inestable como la Argentina, ¿no? Sí. Bueno, no lo quiso decir Rosados, yo creo que quiso ser prudente, pero la realidad es que lo que yo veo es que hay un alto nivel de informalidad con contratos de comodato Y sí, que suplen, digamos, que van por afuera de la ley y con convenios de desocupación como para poder negociar mano a mano con el y locatario sin lo que ningún tipo pasa de es que, regulación. claro, la ley como está, si la querés cumplir, no es satisfactoria ni para el que hace la oferta, digamos, el que va a alquilar, como el que inquilino que tiene que alquilar, el que es el dueño de la demanda, digamos. Entonces no hay forma de ponerse de acuerdo con la ley esta. Mm, Digamos, por la única forma concreta que tiene el que tiene la propiedad de alquilarla es ponerle un precio ya que, que calcule la inflación de antemano y mm, la prorratee en el año, mm, porque sabe que tiene que esperar un año para poder actualizarla, si lo quiere hacer por ley. mm. Entonces, esto no se está dando en la realidad porque quien más, quien menos que va a alquilar sabe que el dueño de la propiedad le va a pedir una indexación Mm, eh, con más frecuencia que la que da un año. exacto. Bueno, estos son los temas, Rubén, que al menos a mí, creo, conociéndote que a vos también, que deberían estar en la agenda de los políticos, ¿no? Porque son los problemas de la gente, los Y problemas bueno, que sí, afectan, ¿no? Tanto a los inquilinos como a los locadores que están en una situación donde no pueden ejercer libremente el comercio y para el locador que necesita obtener una renta y para el locatario que necesita alquilar para poder trabajar, para poder vivir. tal cual. Pero bueno, seguimos discutiendo si hay que tener una lapicera o no. Así que, bueno, es nuestro aporte siempre que intentamos en este programa, como siempre lo decimos, de hablar de los temas que le interesan a la gente y de hacer nuestro aporte a la solución de los mismos. Vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida.